Julio de 1942. Un tren de carga se detiene en una pequeña estación perdida entre los bosques de Polonia. No es una parada cualquiera en el mapa ferroviario europeo, aunque a primera vista lo parezca. La plataforma está cuidadosamente decorada con flores coloridas, letreros que indican direcciones a ciudades distantes y un reloj que siempre marca la misma hora optimista. Un mostrador de información de la Deutsche Reichsbahn, atendido por hombres en uniformes impecables, recibe a los viajeros con aparente profesionalismo. Más de 1000 personas descienden de los vagones de ganado después de días de viaje en condiciones inhumanas. Vienen de Varsovia, de Radom, de pueblos que ya no existen en los mapas. Son familias enteras. Abuelos que cargan fotografías amarillentas, madres que aprietan contra su pecho a bebés de pocos meses, niños que preguntan cuándo van a llegar a su nuevo hogar. Traen maletas con ropa de invierno, herramientas de trabajo, documentos importantes, todo lo necesario para comenzar una nueva vida en los campos de reasentamiento del este. Pero Treblinka II no era un campo de reasentamiento. Era una fábrica de muerte diseñada con precisión alemana para eliminar a casi 1 millón de personas en apenas 13 meses. Todo en esa falsa estación era teatro. Una actuación macabra diseñada para mantener la calma y la cooperación de las víctimas hasta el último momento. Franz Stangl, comandante del campo desde agosto de 1942, había comprendido algo fundamental que su predecesor no logró entender. El secreto de la eficiencia residía en el engaño. Como confesaría años después a la periodista Gita Sereni, la única manera de manejar esto era hacer todo de la forma más rápida y eficiente posible. Y la eficiencia requería que las víctimas caminaran voluntariamente hacia su muerte, creyendo hasta el último segundo que se dirigían hacia baños de desinfección. El primer comandante, el doctor Irmfried Eberl, había sembrado el caos. Los cuerpos se amontonaban. El hedor se extendía por kilómetros, y esto amenazaba con revelar el verdadero propósito del lugar. Heinrich Himmler mismo había visitado el campo y quedado horrorizado, no por la crueldad, sino por la ineficiencia. Los nazis necesitaban una máquina de matar que funcionara en silencio, sin atraer atención, sin crear problemas logísticos. Stangl, transferido desde Sobibor con experiencia probada en el engaño sistemático, transformó Treblinka en un elaborado set cinematográfico. Los letreros de la estación estaban pintados en elegante gótico alemán, indicando destinos reales en Europa Oriental: Białystok, Volkowisk, Baranovichi. El reloj detenido creaba una sensación de tiempo suspendido, como si el horror que estaba por venir fuera apenas una pausa antes de continuar el viaje hacia una vida mejor. Los prisioneros que atendían el mostrador de información habían sido seleccionados cuidadosamente. Intelectuales que hablaban varios idiomas, hombres cuya apariencia respetable tranquilizaba a los recién llegados. Recibían instrucciones específicas sobre qué decir. Confirmar que era una estación de tránsito, que pronto habría transporte disponible, que primero era necesario pasar por el baño obligatorio de desinfección. Samuel Willenberg, uno de los pocos que sobrevivió para contarlo, recordó décadas después. Los hombres de las SS gritaban: «¡Todos fuera! Dejen su equipaje en la plataforma. Lo recuperarán después del baño». Hasta las órdenes eran cuidadosamente formuladas para sonar como procedimientos normales de higiene pública. Las flores que decoraban la plataforma se mantenían frescas y bien cuidadas. Stangl se aseguraba de que todo luciera limpio y ordenado. Él mismo aparecía montado en su caballo blanco, con uniforme impecable y guantes blancos, como el comandante de una instalación militar legítima. Era, en palabras de los sobrevivientes, un caballero que dirigía una operación de exterminio con la cortesía de un hotel. Treblinka importaba tanto para los nazis precisamente porque representaba la perfección de su método genocida, la eliminación masiva sin resistencia, sin complicaciones, sin testimonios. A diferencia de otros campos donde algunos prisioneros sobrevivían meses o años, Treblinka estaba diseñado para que nadie saliera con vida. Era la solución final a la solución final.
Si esta historia te impacta y crees que debe ser recordada para que nunca se repita, dale me gusta a este video y suscríbete al canal activando la campanita. Tu apoyo ayuda a que estas memorias lleguen a más personas. La historia de Treblinka es una advertencia que no podemos olvidar. La construcción de Treblinka II comenzó en mayo de 1942 bajo la supervisión directa de la Operación Reinhard, el plan nazi para exterminar a todos los judíos del gobierno general polaco. Pero este no fue un proyecto arquitectónico cualquiera. Fue el diseño deliberado de una máquina de muerte que combinaría eficiencia industrial con engaño psicológico en una escala nunca antes vista. El sitio fue elegido con precisión militar, 80 kilómetros al noreste de Varsovia, lo suficientemente cerca para facilitar los transportes masivos, pero lo suficientemente aislado para mantener el secreto. Estaba ubicado en un bosque denso que proporcionaba camuflaje natural, cerca de una línea ferroviaria principal, pero conectado por un ramal que podía controlarse completamente. Desde el aire, parecía simplemente otro claro en el bosque polaco. Christian Wirth, conocido como Christian el Salvaje por su participación previa en el programa de eutanasia nazi, supervisó personalmente el diseño. Había aprendido lecciones valiosas del asesinato sistemático de personas con discapacidades en centros como Hadamar y Brandenburg. Sabía que la eficiencia dependía de 3 factores: engaño, velocidad y eliminación de evidencias. El campo se dividió en 3 secciones cuidadosamente planificadas. La primera era el área de recepción, donde estaba la falsa estación ferroviaria con toda su parafernalia de normalidad. Aquí se realizaba la selección inicial. Algunos hombres jóvenes y fuertes eran separados para convertirse en Sonderkommandos, mientras el resto continuaba hacia las siguientes fases del proceso. La segunda sección albergaba las primeras instalaciones de procesamiento, vestuarios donde las víctimas se desnudaban para el baño, zonas de clasificación donde se separaba la ropa y las pertenencias, y el inicio del Schlauch, el estrecho corredor cercado que conduciría a las víctimas hacia su destino final. La tercera sección, conocida como Campo Superior, contenía las cámaras de gas y los sistemas de eliminación de cuerpos. Estaba completamente aislada del resto del campo por altas cercas cubiertas con ramas de pino, de manera que ningún recién llegado pudiera ver lo que ocurría allí hasta que fuera demasiado tarde. El Schlauch era una obra maestra de ingeniería psicológica. Este corredor de apenas 3 metros de ancho y 100 metros de largo estaba diseñado como un embudo humano. Sus paredes de madera de 4 metros de altura estaban entrelazadas con ramas de pino para bloquear completamente la visión lateral. El sendero curvaba suavemente, impidiendo que las personas vieran su destino final hasta los últimos metros. Las cámaras de gas originales fueron construidas para parecer una casa de baños normal. Tenían ventanas, bloqueadas por dentro, pero con marcos visibles desde afuera, duchas falsas en el techo, y hasta una estrella de David pintada sobre la entrada con inscripciones en hebreo para sugerir que las instalaciones eran operadas por autoridades judías. Todo diseñado para mantener la ilusión hasta el momento final. La construcción empleó una fuerza laboral mixta, técnicos alemanes supervisando auxiliares ucranianos entrenados en el campo de Trauniki, donde prisioneros de guerra soviéticos aprendían a convertirse en guardias colaboradores. Estos hombres habían sido seleccionados específicamente por su brutalidad y su disposición a seguir órdenes sin cuestionar. En septiembre de 1942, las cámaras originales fueron reemplazadas por instalaciones más grandes y eficientes. Las nuevas cámaras podían procesar hasta 700 personas a la vez cuando se llenaban hasta la asfixia. El sistema de gas se mejoró utilizando un motor diésel capturado de un tanque soviético, que bombeaba monóxido de carbono a través de tuberías hacia las cámaras selladas. El proceso completo, desde la llegada del tren hasta la muerte en las cámaras, fue cronometrado para durar no más de 2 horas. Esta eficiencia aterradora permitía a Treblinka procesar múltiples transportes diarios con un personal alemán mínimo. Nunca más de 40 hombres de las SS supervisando toda la operación,
Pero quizás el aspecto más siniestro del diseño era su reversibilidad. Todo el campo podía desmontarse rápidamente sin dejar rastros. Los edificios eran estructuras temporales. Los rieles del tren podían removerse. Incluso las fosas comunes habían sido planificadas para exhumación posterior. Los alemanes sabían desde el principio que eventualmente tendrían que ocultar las evidencias. Jankiel Wernick, carpintero polaco que sobrevivió para contar la historia, observó con ojo profesional. Todo estaba construido para ser desmontado rápidamente. No era una instalación permanente, era una máquina temporal de matar. Su experiencia técnica le permitió comprender lo que muchos no pudieron ver. Treblinka fue diseñado para desaparecer sin dejar rastro. ¿Qué te parece más impactante de este diseño diabólico? ¿La frialdad técnica o la intención de borrar toda evidencia? Comparte tu reflexión en los comentarios. La Deutsche Reichsbahn, la compañía ferroviaria nacional alemana, se convirtió en el sistema nervioso del Holocausto. Sin los trenes, la solución final habría sido imposible en la escala que alcanzó, y Treblinka dependía completamente de esta precisión ferroviaria alemana para funcionar como la máquina de muerte más eficiente del régimen nazi. Los transportes a Treblinka no eran improvisaciones caóticas, eran operaciones cuidadosamente planificadas que combinaban horarios regulares, rutas optimizadas y una burocracia que trataba el genocidio como si fuera transporte comercial normal. La Deutsche Reichsbahn cobraba tarifa por kilometraje para cada persona transportada. Literalmente, las víctimas pagaban por su propio viaje hacia la muerte. Los vagones partían principalmente del gueto de Varsovia, pero también de Radom, Częstochowa, Miedziszek y otras ciudades del gobierno general. Cada tren transportaba entre 1.000 y 5.000 personas, dependiendo del número de vagones disponibles y la distancia del origen. Los horarios se coordinaban para que los trenes llegaran generalmente por las mañanas, cuando el personal del campo estaba descansado y preparado para procesar a los recién llegados. Chill Reichmann, uno de los pocos sobrevivientes, describió el viaje en su libro El último judío de Treblinka. Éramos cerca de 140 en el vagón de carga. Era extraordinariamente apretado, con aire denso y rancio, todos nosotros presionados unos contra otros. Los vagones de ganado, diseñados para transportar 8 caballos o 40 soldados, se llenaban con 150 personas o más. El viaje desde Varsovia duraba aproximadamente 3 horas. Un tiempo calculado cuidadosamente, suficiente para cansar y desorientar a los pasajeros, debilitar su capacidad de resistencia, pero no tanto como para causar un número masivo de muertes durante el trayecto que complicaran las operaciones posteriores. Durante estos viajes infernales, las condiciones eran deliberadamente inhumanas. No había agua, comida, baños ni ventilación adecuada. En verano, los vagones se convertían en hornos. En invierno, en cámaras de congelación. Los niños lloraban hasta quedar sin voz. Los ancianos se desmayaban. Algunas personas morían de pie porque no había espacio para caer. Pero aún en estas condiciones desesperantes, muchas personas mantenían la esperanza. Se consolaban pensando que las dificultades del viaje eran temporales, que pronto llegarían a campos de trabajo donde podrían reconstruir sus vidas. Algunos llevaban herramientas profesionales, documentos importantes, fotografías familiares. Pensaban en términos de reasentamiento, no de exterminio. Los maquinistas alemanes y polacos que operaban estos trenes conocían perfectamente el destino final. El olor característico de Treblinka, una mezcla dulzona de humo de cremación y descomposición, se percibía a kilómetros de distancia. Algunos maquinistas polacos intentaban advertir sutilmente a los pasajeros, pero esto era extremadamente peligroso y rara vez posible. Los documentos alemanes revelan que consideraban el ferrocarril una parte integral del proceso de exterminio, no solo un medio de transporte. El propio viaje era la primera etapa de la destrucción psicológica y física de las víctimas. El hacinamiento, la sed, el terror, la desorientación, todo formaba parte de una estrategia deliberada para debilitar la capacidad de resistencia.
La línea ferroviaria que llevaba a Treblinka era un ramal de la línea principal Varsovia-Białystok. Los alemanes construyeron una vía especial que conectaba directamente con el campo, eliminando la necesidad de transbordos o transporte en camiones. Esta conexión directa era esencial para la eficiencia del exterminio y para mantener el secreto de la operación. Durante el periodo de máxima actividad, entre julio y septiembre de 1942, llegaban a Treblinka hasta 3 trenes diarios. Cada uno representaba la destrucción de comunidades enteras, pueblos completos que desaparecían del mapa en cuestión de horas. La coordinación logística era tan precisa que algunos trenes llegaban incluso antes de que hubiera terminado el procesamiento del transporte anterior. La puntualidad alemana se convirtió en un instrumento de muerte. Los horarios se cumplían religiosamente, las rutas se optimizaban para eficiencia máxima, los vagones se limpiaban y reutilizaban para el siguiente transporte. Era industrialización aplicada al genocidio. Richard Glasar, sobreviviente checo que escapó durante el levantamiento de 1943, observó: «Lo que más me impactaba no era solo la crueldad, sino la normalidad burocrática de todo el proceso. Era como si estuvieran transportando ganado o mercancías, no seres humanos». Esta deshumanización sistemática facilitaba la participación de miles de empleados ferroviarios alemanes en el proceso genocida. ¿Cómo fue posible que una empresa de transportes participara tan directamente en el genocidio? ¿Qué nos dice esto sobre la complicidad social en regímenes totalitarios? Los hombres que operaban Treblinka no eran monstruos de ciencia ficción ni demonios salidos del infierno. Eran seres humanos comunes, con nombres, familias, historias personales. Y precisamente esa normalidad humana de los perpetradores es lo que hace su participación en el genocidio aún más perturbadora e inquietante. Franz Stangl, comandante de Treblinka desde agosto de 1942, había sido policía en Austria antes de la guerra. Un hombre meticuloso, ordenado, que se enorgullecía de su eficiencia administrativa. Cuando fue capturado décadas después en Brasil y extraditado a Alemania, declaró con frialdad: «Mi conciencia está limpia. Solo estaba cumpliendo con mi deber». Stangl había aprendido a ver el asesinato masivo como un problema administrativo que requería soluciones técnicas. Su rutina diaria reflejaba esta desconexión psicológica. Cada mañana aparecía en uniforme impecablemente planchado, con gorra y guantes blancos, para inspeccionar su dominio montado en su caballo blanco. Esta exhibición de normalidad militar servía a múltiples propósitos. Mantenía la disciplina entre sus subordinados, reforzaba la ilusión de legitimidad para posibles observadores externos y le proporcionaba distancia psicológica de la realidad del asesinato masivo. Kurt Franz, su segundo en comando, trajo una energía diferente pero igualmente siniestra. Franz, apodado Lalka, muñeca, por su apariencia juvenil, combinaba crueldad sádica con competencia administrativa. Era responsable de entrenar a Barry, un perro que había sido condicionado para atacar prisioneros bajo comando, especialmente apuntando a sus genitales. Esta innovación en el uso del terror animal, como mecanismo de control, reflejaba la creatividad sádica que caracterizaba a muchos perpetradores. Heinrich Mattes supervisaba las cámaras de gas, asegurándose de que los sistemas mecánicos funcionaran eficientemente. Su experiencia en asesinato masivo se había desarrollado en el programa de eutanasia, donde había aprendido a ver el asesinato como un problema de ingeniería en lugar de moralidad. Para él, optimizar el flujo de víctimas hacia las cámaras era simplemente una cuestión de eficiencia operacional. Willy Mentz comandaba el área de exterminio, supervisando el asesinato diario de miles de personas sin mostrar perturbación emocional aparente. Cuando fue interrogado después de la guerra, alegó: «Nos dijeron que los judíos eran enemigos del pueblo alemán y tenían que ser destruidos». Esta justificación ideológica le permitía participar en genocidio mientras mantenía una autoimagen positiva. El personal alemán del campo era complementado por auxiliares ucranianos, hombres reclutados de campos de prisioneros de guerra y entrenados en Trauniki para servir como guardias y ejecutores. Y
Estos hombres de Trauniki formaban la columna vertebral de las operaciones diarias, ocupando torres de guardia, conduciendo prisioneros por el Schlauch y operando los motores diésel que bombeaban monóxido de carbono hacia las cámaras. Entre estos auxiliares, Iván Marchenko alcanzó notoriedad particular por su crueldad. Conocido por los prisioneros como Iván el Terrible, operaba el motor diésel con evidente placer sádico. Sobrevivientes lo describían prolongando deliberadamente el proceso de muerte, permitiendo que el motor funcionara irregularmente para extender la agonía de las víctimas. El sobreviviente Abraham Goldfarb testificó: Iván golpeaba a las personas con un tubo de hierro y disfrutaba cada momento de eso. Su colega Nikolai Shalayev era recordado por usar una espada para mutilar prisioneros, frecuentemente cortando orejas y narices como forma de entretenimiento. Estos hombres habían encontrado en Treblinka una válvula de escape para impulsos sádicos que en circunstancias normales habrían permanecido reprimidos. La dinámica psicológica entre estos perpetradores reflejaba patrones más amplios del genocidio nazi. Los oficiales alemanes mantenían su sentido de respetabilidad profesional a través de distancia burocrática y protocolos elaborados, mientras los auxiliares ucranianos eran alentados a expresar brutalidad directa. Esta división de trabajo permitía a los alemanes mantener su autoimagen como administradores civilizados, mientras garantizaban que la violencia real fuera ejecutada por hombres que consideraban racialmente inferiores. Stangl personificaba este teatro de respetabilidad. Vivía con su familia en una villa cercana al campo, donde mantenía la fachada de ser simplemente un oficial militar cumpliendo órdenes difíciles pero necesarias. Su esposa, Teresa, afirmó después de la guerra que su marido nunca habló del trabajo específico que realizaba. Esta compartimentalización psicológica permitía a perpetradores como Stangl funcionar como esposos y padres normales mientras dirigían operaciones de exterminio masivo. La captura y juzgamiento de estos hombres, décadas después, reveló cuán exitosamente habían logrado reintegrarse a la vida civil. Stangl había vivido tranquilamente en Brasil durante años, trabajando en una fábrica Volkswagen. Franz fue capturado viviendo una vida próspera en Alemania. Muchos otros nunca fueron identificados ni procesados, llevándose sus secretos a la tumba. Como personas aparentemente normales, pudieron participar en genocidio. ¿Qué nos enseña esto sobre la capacidad humana para el mal cuando se combinan ideología, presión social y deshumanización del otro? En toda la historia de Treblinka, quizás ninguna posición era más trágica y moralmente compleja que la de los Sonderkommandos, los prisioneros judíos mantenidos vivos para facilitar el procesamiento de los cadáveres de sus compatriotas. Estos hombres vivían en una zona gris entre la vida y la muerte, obligados a participar en la maquinaria de exterminio para ganar unos meses más de supervivencia. La selección de los Sonderkommandos ocurría durante el proceso inicial de clasificación en la plataforma ferroviaria. Oficiales de las SS identificaban hombres que parecían físicamente capaces, especialmente aquellos con habilidades útiles: carpinteros, barberos, zapateros, sastres. Estos hombres eran separados del grupo principal antes de que comenzara la marcha hacia las cámaras de gas, sin saber aún cuál sería su destino real. Chill Rachman, uno de los pocos Sonderkommandos que sobrevivió tanto al campo como a la guerra, describió su primer día de trabajo con detalles devastadores. Asignado al equipo responsable de remover cuerpos de las cámaras de gas, fue forzado a presenciar los resultados del asesinato masivo en escala industrial. En su libro El último judío de Treblinka, escribió: Cuando las cámaras se abrían veía escenas de horror inimaginable, cientos de cadáveres retorcidos en su agonía final. El trabajo de los Sonderkommandos se extendía más allá de la simple remoción de cuerpos. Cortaban el cabello de cadáveres femeninos que sería enviado a Alemania para uso textil. Extraían dientes de oro usando alicates y martillos, llenando baldes que serían fundidos y enviados al tesoro del Reich. Clasificaban ropa y pertenencias personales, separando artículos de valor de aquellos considerados inútiles por sus captores. Samuel Willenberg,
Otro sobreviviente que participó en el levantamiento de agosto de 1943 describió la tortura psicológica inherente a este trabajo. Éramos forzados a mantener eficiencia mientras procesábamos los cuerpos de personas que frecuentemente habíamos conocido en vida, vecinos de nuestros pueblos natales, compañeros pasajeros de nuestros trenes, a veces incluso familiares. Las condiciones de vida para los Sonderkommandos eran marginalmente mejores que las de los recién llegados, pero permanecían deliberadamente precarias. Eran alojados en barracas dentro del área operacional del campo, donde podían ser constantemente monitoreados por los guardias. Su comida consistía principalmente en artículos recuperados del equipaje de víctimas asesinadas, creando otra capa de tormento psicológico mientras consumían pan y conservas que habían sido empacados por familias esperando sustentarse durante el reasentamiento. La rotación entre los Sonderkommandos era deliberadamente alta. Oficiales de las SS regularmente seleccionaban grupos de estos trabajadores para ejecución, tanto para prevenir la acumulación de conocimiento detallado sobre operaciones del campo, como para mantener presión psicológica sobre los sobrevivientes. Nuevos llegados serían seleccionados para reemplazar a los ejecutados, garantizando un suministro constante de trabajo forzado. Jankiel Wiernik, un carpintero que se convirtió en uno de los líderes de la eventual revuelta, usó sus habilidades profesionales para volverse indispensable. Asignado a trabajos de mantenimiento y construcción, ganó mayor libertad de movimiento que la mayoría de Sonderkommandos, permitiéndole observar el alcance completo de las operaciones del campo. Su posterior testimonio, un año en Treblinka, proporcionó uno de los relatos más detallados de la estructura y operaciones del campo. A pesar de las limitaciones extremas, los Sonderkommandos lograron mantener elementos de dignidad humana y apoyo mutuo. Desarrollaron sistemas de lenguaje codificado para comunicar información sobre posibilidades de escape y planificación de resistencia, sin alertar a los guardias. Trabajadores experimentados mentoreaban a recién llegados, enseñándoles estrategias de supervivencia y ayudándolos a lidiar con el trauma psicológico. Algunos Sonderkommandos intentaron documentar los horrores que presenciaban, reconociendo su papel como potenciales testigos de crímenes que los perpetradores esperaban ocultar completamente. Escribían notas en pedazos de papel y las escondían, esperando que generaciones futuras aprendieran lo que había ocurrido en Treblinka. Estos fragmentos de testimonio, la mayoría nunca recuperados, representaban actos de resistencia que desafiaban los intentos nazis de borrar evidencia. Richard Glaser observó la dimensión psicológica de la supervivencia. Habíamos dejado de ser seres humanos en el sentido normal. Nos convertimos en otra cosa, testigos de nuestra propia pesadilla. Esta conciencia de ser testigos proporcionó a muchos la fuerza para sobrevivir y eventualmente rebelarse. La experiencia de los Sonderkommandos plantea preguntas morales profundas que no tienen respuestas fáciles. ¿Pueden ser juzgados por cooperar con sus captores para sobrevivir? ¿Tenían opciones reales o eran tan víctimas como aquellos cuyos cuerpos procesaban? Su supervivencia, que permitió testimonios posteriores, ¿justifica moralmente su participación forzada? Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, escribió sobre esta zona gris moral. Nadie está autorizado a juzgar a estas víctimas, sino quien haya vivido la experiencia del Lager y, aún más específicamente, la experiencia de los comandos especiales. Los Sonderkommandos representan una de las tragedias más complejas del Holocausto. Víctimas obligadas a ser cómplices, sobrevivientes que pagaron el precio más alto por su supervivencia. ¿Cómo juzgas a quienes cooperaron para sobrevivir en situaciones imposibles? ¿Puede haber responsabilidad moral cuando no existe elección real? Comparte tu reflexión. El 2 de agosto de 1943, a las 3:45 de la tarde, sonó un disparo que cambiaría para siempre la historia de Treblinka. No era el sonido habitual de ejecuciones individuales, sino la señal acordada para el inicio de la revuelta más significativa en la historia de un campo de exterminio nazi. Durante meses, los prisioneros habían planificado meticulosamente lo imposible:
una rebelión armada en el corazón de la máquina de muerte más eficiente del Holocausto. La concepción de la revuelta había surgido de una realización aterradora pero liberadora. Todos iban a morir de cualquier manera. Los Sonderkommandos habían observado el patrón durante meses. Grupos enteros de trabajadores eran ejecutados regularmente para prevenir la acumulación de testigos. Con el paso del tiempo, se hizo evidente que su supervivencia era puramente temporal, una extensión cruel de la agonía antes de la muerte inevitable. Jankiel Wiernik, el carpintero polaco cuyo trabajo le proporcionaba libertad de movimiento por todo el campo, se convirtió en uno de los arquitectos principales de la conspiración. Su conocimiento detallado del diseño del campo, combinado con su acceso a diferentes áreas, lo convirtió en un recolector crucial de inteligencia. Durante meses, había estado secretamente mapeando las vulnerabilidades del sistema de seguridad. Dr. Julian Chorasiski, médico de Varsovia que servía como oficial médico del campo, usó su posición privilegiada para establecer redes de comunicación entre los diversos grupos de trabajo. Su consultorio médico se convirtió en un centro de planificación clandestina, donde los conspiradores se reunían bajo el pretexto de consultas médicas. La planificación requirió una sofisticación que desafiaba las condiciones extremas del campo. Los conspiradores desarrollaron un sistema para robar y manufacturar armas, incluyendo la falsificación de llaves para acceder a los almacenes alemanes donde se guardaban pistolas y rifles. Establecieron códigos de comunicación que permitían coordinar acciones entre prisioneros dispersos por diferentes sectores del campo. Samuel Willenberg, quien más tarde escribiría extensamente sobre la revuelta, describió los preparativos. Sabíamos que teníamos una sola oportunidad. Si fallábamos, no solo moriríamos nosotros, sino que el campo podría continuar funcionando indefinidamente. La presión psicológica era inmensa. El éxito significaba la posibilidad de escapar y alertar al mundo sobre Treblinka. El fracaso garantizaba muerte segura y tortura previa. El momento específico de la revuelta fue precipitado por inteligencia de que el campo estaba siendo preparado para cierre y que todos los prisioneros restantes pronto serían ejecutados para eliminar testigos. Los líderes de la conspiración se dieron cuenta de que era ahora o nunca. El 2 de agosto sería su última oportunidad antes de que la máquina de muerte completara su trabajo final. La revuelta comenzó cuando los conspiradores lograron acceso al arsenal alemán y distribuyeron armas entre los participantes preparados. La fase inicial involucró ataques coordinados a posiciones de guardias e intentos de cortar el alambre de púas que rodeaba el campo. El sonido de disparos y explosiones rápidamente esparció pánico por toda la instalación. Prisioneros que no habían sido informados del plan comenzaron a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Algunos se unieron espontáneamente a la revuelta. Otros, paralizados por el miedo o la confusión, permanecieron en sus posiciones. El diseño del campo, con sus corredores estrechos y múltiples barreras, inicialmente dificultó tanto los intentos de escape como la respuesta coordinada de los guardias. Willenberg recordó la intensidad caótica del momento. Era como si todo el infierno se hubiera desatado. Prisioneros armados corriendo en todas direcciones, guardias alemanes y ucranianos disparando, edificios comenzando a arder. Los rebeldes lograron incendiar varios edificios importantes, incluyendo almacenes de suministros y documentos administrativos. De los 840 prisioneros en el campo, aproximadamente 200 lograron romper el perímetro y escapar al bosque circundante. Sin embargo, la mayoría fue eventualmente recapturada y ejecutada. Solo cerca de 70 sobrevivieron hasta el fin de la guerra, incluyendo futuros autores de memorias cruciales, Wiernik, Willenberg, Reichmann y Glaser. Aunque la revuelta resultó en la muerte de la mayoría de los participantes, logró su objetivo más importante: interrumpir permanentemente las operaciones del campo. Los alemanes, en lugar de intentar restaurar las operaciones completas, decidieron acelerar el cierre de Treblinka y la eliminación de todas las evidencias restantes. La destrucción de documentos administrativos durante la revuelta
privó a los nazis de registros detallados que esperaban usar para perfeccionar sus métodos en otros lugares. El incendio de suministros y equipos causó interrupciones logísticas significativas. Más importante aún, la fuga de sobrevivientes llevó información sobre Treblinka al mundo exterior por primera vez. Los partisanos polacos del Ejército Nacional ayudaron a transportar algunos fugitivos a través del río, mientras otros corrieron 30 kilómetros antes de ser auxiliados por aldeanos polacos. La asistencia proporcionada por la resistencia y civiles polacos fue crucial para la supervivencia de muchos escapados. ¿Consideras que una revuelta con tan pocas posibilidades de éxito valía la pena? ¿Qué nos enseña sobre la importancia de resistir incluso cuando la victoria parece imposible? En los meses que siguieron a la revuelta de agosto de 1943, los alemanes emprendieron una de las operaciones de encubrimiento más abarcadoras de la historia, la eliminación sistemática de toda evidencia de que Treblinka II había existido. Era una carrera contra el tiempo para borrar las huellas de casi 1 millón de asesinatos antes de que los aliados pudieran descubrir la verdad. La operación fue supervisada por los mismos oficiales de las SS que habían administrado el exterminio, ahora aplicando sus habilidades organizacionales a la tarea de ocultación. Heinrich Himmler había emitido órdenes claras. No podía quedar ningún rastro de los campos de la Operación Reinhardt. El Reich necesitaba poder negar que estos lugares hubieran existido. Cada edificio dentro del campo fue sistemáticamente demolido, con especial atención a las cámaras de gas e instalaciones de cremación que habían servido como instrumentos principales del asesinato masivo. Las cimentaciones de concreto fueron quebradas y dispersadas, mientras componentes metálicos fueron removidos para reciclaje en instalaciones industriales alemanas. Era como si estuvieran desmontando una fábrica, lo cual, en esencia, era exactamente lo que estaban haciendo. La eliminación de evidencia física se extendió mucho más allá de la simple demolición. Equipos de prisioneros, trabajando bajo guardia pesada, fueron forzados a esparcir las cenizas de las piras de cremación por todo el bosque circundante. Esta tarea macabra garantizaba que ninguna concentración de restos humanos pudiera ser fácilmente identificada por investigadores futuros. Las fosas comunes que habían sido excavadas durante la fase inicial del campo, antes de la transición a cremación masiva, fueron cuidadosamente exhumadas. Los cuerpos en descomposición fueron sacados de la tierra y quemados en piras especialmente construidas para la operación de encubrimiento. El trabajo era tan horrible que incluso los guardias ucranianos requerían cantidades enormes de vodka para poder continuar. Jankiel Wernick, cuyas habilidades de carpintería lo habían mantenido vivo hasta el levantamiento, describió posteriormente esta fase. Era como si estuvieran intentando borrar la existencia de 1 millón de personas de la faz de la tierra. No solo habían asesinado los cuerpos, ahora querían asesinar la memoria. Para completar el engaño, los alemanes emprendieron un proyecto ambicioso para transformar todo el sitio del campo en una instalación agrícola aparentemente legítima. Una casa de granja fue construida exactamente sobre el lugar donde habían estado las cámaras de gas principales. El área circundante fue plantada con cultivos y árboles para crear la apariencia de una granja en funcionamiento. Un colaborador ucraniano, Strebel, fue instalado como propietario nominal de esta propiedad falsa, proporcionando una historia de cobertura para cualquier residente local que pudiera cuestionar la historia del sitio. Se le proporcionó documentación completa que probaba que había sido el propietario de la tierra durante años. La infraestructura ferroviaria que había entregado cientos de miles de víctimas también fue sistemáticamente alterada. La falsa estación de tren fue demolida completamente y los rieles del desvío fueron removidos y reubicados para eliminar evidencia de su conexión con operaciones de transporte masivo. La línea ferroviaria principal continuó funcionando normalmente, transportando carga y pasajeros regulares pasando por el sitio del antiguo campo de muerte sin cualquier indicación de su propósito anterior. El personal involucrado en las operaciones del campo fue sistemáticamente dispersado o eliminado
para prevenir que su testimonio pudiera exponer la verdad. Muchos de los auxiliares ucranianos fueron transferidos a otras instalaciones o simplemente ejecutados, mientras oficiales alemanes recibieron nuevas asignaciones en diferentes teatros de guerra. Esta dispersión deliberada de testigos fue planificada para hacer difícil que investigadores futuros reconstruyeran las operaciones del campo a través de testimonios. Los pocos prisioneros judíos restantes que habían sobrevivido a la revuelta de agosto fueron ejecutados durante las semanas finales del proceso de desmonte, eliminando a los testigos más conocedores de las operaciones del campo. Solo aquellos que habían escapado exitosamente durante la revuelta permanecían vivos para proporcionar testimonio. Los documentos alemanes fueron quemados en cantidades masivas. Registros de transportes, listas de víctimas, correspondencia administrativa, reportes operacionales, todo fue convertido en cenizas. Los alemanes sabían que la documentación escrita sería evidencia crucial en cualquier investigación posterior. Residentes polacos locales fueron advertidos de evitar el área bajo amenazas severas. Se les informó que permanecía bajo control militar alemán para propósitos de seguridad. Esta restricción de acceso servía el doble propósito de prevenir descubrimiento de cualquier evidencia remanente, mientras también limitaba el número de testigos que podrían observar las operaciones de encubrimiento. Para noviembre de 1943, la transformación estaba completa. Donde una vez había estado la máquina de muerte más eficiente del Holocausto, ahora había solamente campos de cultivo, una granja próspera y un paisaje que parecía no haber cambiado en décadas. Los alemanes habían logrado algo que creían imposible: hacer desaparecer evidencia de casi 1 millón de asesinatos. La operación de encubrimiento demostró que los nazis entendían perfectamente la naturaleza criminal de sus acciones. Si realmente hubieran creído que estaban haciendo algo justificable, ¿por qué tanto esfuerzo para destruir evidencia? Su propia culpabilidad se revelaba en su prisa desesperada por ocultar sus crímenes. El esfuerzo masivo para borrar evidencias demuestra que los nazis sabían que eran criminales. ¿Por qué entonces continuaron? ¿Qué revela esto sobre la mentalidad de los perpetradores? Los nazis casi lograron su objetivo de borrar Treblinka de la historia. Casi, porque no contaron con algo que ningún régimen totalitario ha logrado destruir completamente: la memoria humana y la determinación de los sobrevivientes de dar testimonio, sin importar las consecuencias personales. Jankiel Wiernik fue el primero en romper el silencio. Su testimonio, Un año en Treblinka, fue publicado en 1944, mientras la guerra aún devastaba Europa. Escrito apenas meses después de su escape, proporcionó la primera descripción detallada del diseño, operaciones y personal del campo, que alcanzó una audiencia amplia. Muchos lectores inicialmente descartaron su relato como propaganda o exageración. Las historias eran demasiado horribles para ser creíbles. «El suelo estaba cubierto de cadáveres», escribió Wiernik con precisión técnica. Algunos aún estaban vivos, pero la mayoría ya estaba muerta. Sus rostros estaban azules por el gas. Su experiencia como carpintero le permitió documentar la construcción y operación de las cámaras de gas con detalles arquitectónicos que más tarde resultarían cruciales para verificación histórica. Samuel Willenberg dedicó décadas después de la guerra a documentar no solo sus propias experiencias, sino las de sus compañeros sobrevivientes. Su libro, Revuelta en Treblinka, proporcionó el relato más detallado del levantamiento de agosto. Exactamente a las 3:45, escuchamos el disparo de señal. La revuelta había comenzado. Su conocimiento íntimo del personal del campo, particularmente los oficiales de las SS y guardias ucranianos, resultó invaluable para esfuerzos de persecución judicial posteriores. Chill Rachman enfrentó un dilema moral único. Como Sonderkommando, había sido forzado a participar directamente en el procesamiento de cadáveres. Su testimonio, El último judío de Treblinka, ofreció el relato más desgarrador de la experiencia de llegar al campo. La plataforma ya estaba llena de miles de personas con sus maletas, mujeres con niños en sus brazos, y todos gritaban «¡Agua! ¡Agua!».
Rachman documentó los ritmos diarios del asesinato masivo con una precisión que registros oficiales alemanes habían deliberadamente oscurecido. Su descripción del proceso de muerte fue tan detallada y consistente con evidencia física que se convirtió en fuente primaria crucial para historiadores posteriores. Richard Glaser, judío checo que sobrevivió tanto a Treblinka como a años subsiguientes de persecución y escondite, exploró las dimensiones psicológicas de la supervivencia. En Trampa con cerca verde, escribió: habíamos dejado de ser seres humanos en el sentido normal. Nos convertimos en algo más, testigos de nuestra propia pesadilla. Glaser analizó las estrategias mentales que permitieron a algunos prisioneros mantener cordura mientras participaban en la maquinaria de muerte. Su trabajo proporcionó insights psicológicos que ayudaron a futuras generaciones a entender cómo las víctimas habían logrado sobrevivir psicológicamente a experiencias que desafiaban los límites de la resistencia humana. Estos testimonios enfrentaron escepticismo inicial, que reflejaba tanto la naturaleza sin precedentes de los crímenes como los exitosos esfuerzos alemanes para eliminar evidencia. Durante décadas, los relatos de los sobrevivientes fueron las únicas fuentes de información sobre Treblinka. No había ruinas dramáticas para visitar como en Auschwitz. No había montañas de zapatos o cabello humano como evidencia tangible. La consistencia entre los testimonios independientes gradualmente convenció a historiadores e investigadores de su veracidad. Detalles específicos, el diseño del Schlauch, la apariencia de la falsa estación, los métodos de operación de las cámaras de gas, aparecían en múltiples relatos de personas que habían escapado en diferentes momentos y no habían tenido contacto posterior entre ellos. Abraham Goldfarb, quien también sobrevivió al levantamiento, proporcionó testimonios cruciales durante juicios de posguerra. Su descripción de Iván el Terrible y otros perpetradores ayudó a identificar criminales de guerra décadas después. Iván golpeaba a las personas con un tubo de hierro y disfrutaba cada momento de eso. Kalman Teigman, otro sobreviviente, testificó en el famoso juicio de Eichmann en Israel, llevando la realidad de Treblinka a atención mundial. Su testimonio televisado fue visto por millones y ayudó a establecer Treblinka en la conciencia pública como símbolo del Holocausto al lado de Auschwitz. Estos hombres cargaban no solo sus propias memorias traumáticas, sino también la responsabilidad abrumadora de hablar por las cientos de miles que habían perecido sin dejar rastro. Entendían que si no hablaban, si no insistían en contar sus historias a pesar del dolor personal, Treblinka podría desaparecer de la historia como los nazis habían planeado. La determinación de los sobrevivientes de testificar, escribir libros, dar conferencias y participar en juicios, a pesar del trauma personal continuo, representa una forma de resistencia que se extendió mucho más allá del levantamiento físico de agosto de 1943. Era resistencia contra el olvido, contra la negación, contra los intentos nazis de borrar sus crímenes de la historia. ¿Qué motivaba a estos sobrevivientes a revivir constantemente sus traumas más terribles al dar testimonio? ¿Cómo evaluamos nuestra responsabilidad de escuchar y preservar estas memorias? Treblinka no era solo otro campo de concentración en la vasta red del sistema nazi. Era algo cualitativamente diferente, algo que cambió para siempre nuestra comprensión de los límites de la crueldad humana organizada. Representaba la perfección de lo que los nazis llamaban la solución final. No simplemente asesinato masivo, sino exterminio industrializado, eficiente, sistemático y casi sin rastros. La importancia histórica de Treblinka va mucho más allá de las cifras, aunque estas son abrumadoras. Entre 780.000 y 925.000 personas asesinadas en apenas 13 meses de operación. El campo procesaba víctimas a una velocidad que excedía incluso a Auschwitz en términos de eficiencia pura de muerte. En algunos días, hasta 30.000 personas fueron gaseadas, una cifra que desafía la comprensión humana normal. Pero los números solo cuentan parte de la historia.
Treblinka importaba porque representaba la culminación de la ingeniería social nazi aplicada al genocidio. A diferencia de otros campos donde la muerte era el resultado del trabajo esclavo, enfermedad o hambre, Treblinka fue diseñado con un único propósito: transformar seres humanos vivos en cadáveres en el menor tiempo posible, con el mínimo de resistencia y sin dejar evidencia. El concepto de campo de exterminio puro que Treblinka encarnaba era revolucionario en la historia del mal humano. Campos anteriores combinaban múltiples funciones: trabajo esclavo, experimentos médicos, detención política y exterminio. Treblinka eliminó todas las funciones excepto una: era una fábrica que producía únicamente muerte. Esta pureza de propósito requirió innovaciones tecnológicas y psicológicas que los nazis perfeccionarían en Treblinka y luego aplicarían en otros contextos. El sistema del Schlauch, el corredor estrecho que canalizaba víctimas hacia la muerte, se convirtió en modelo para control de multitudes que influenció diseños arquitectónicos posteriores en contextos no genocidas. Las técnicas de engaño sistemático desarrolladas en Treblinka también tuvieron aplicaciones más amplias: la falsa estación, los letreros direccionales, las duchas falsas. Todos estos elementos representaban una sofisticación en manipulación psicológica que excedía cualquier cosa intentada previamente. Los nazis habían aprendido a weaponizar la esperanza humana. Franz Stangl, el comandante perfeccionista, había desarrollado lo que puede llamarse la estética del genocidio, la idea de que la muerte masiva podía administrarse con la misma eficiencia burocrática que cualquier otra operación industrial. Su insistencia en uniformes limpios, procedimientos ordenados y mantenimiento inmaculado del campo estableció precedentes para cómo regímenes genocidas posteriores organizarían sus operaciones. La Operación Reinhard, de la cual Treblinka formaba parte, también representó la primera vez en la historia que un Estado moderno intentó el exterminio completo de una población específica usando métodos industriales. No era persecución, no era masacre esporádica. Era eliminación sistemática planificada para no dejar sobrevivientes ni testigos. El impacto de Treblinka en el desarrollo del derecho internacional fue profundo, aunque no inmediato. Los testimonios de los sobrevivientes proporcionaron evidencia crucial para el desarrollo de conceptos legales como crímenes contra la humanidad y genocidio. Las descripciones detalladas de operaciones sistemáticas ayudaron a juristas a entender que crímenes de esta magnitud requerían nuevas categorías legales. La estrategia de encubrimiento empleada en Treblinka también estableció precedentes que estudiosos del genocidio reconocen en atrocidades posteriores. La eliminación sistemática de evidencia, la dispersión de testigos, la construcción de narrativas alternativas. Estas técnicas reaparecerían en genocidios en Camboya, Ruanda, Bosnia y otros lugares. Quizás más inquietante, Treblinka demostró la factibilidad de genocidio completo en condiciones modernas. Los nazis probaron que era posible eliminar poblaciones enteras sin dejar rastros significativos, usando tecnología y organización disponibles en cualquier sociedad industrial. Esta lección terrible no ha sido perdida en regímenes genocidas posteriores. El trauma psicológico infligido en Treblinka también tuvo consecuencias que se extendieron generaciones. Los sobrevivientes no solo cargaron sus propias memorias traumáticas, sino que transmitieron patrones de trauma a sus descendientes. Estudios posteriores sobre trauma intergeneracional han rastreado efectos que continúan manifestándose en terceras y cuartas generaciones de familias de sobrevivientes. La negación y distorsión de los crímenes de Treblinka también estableció patrones para negación de genocidio, que estudiosos reconocen como elementos recurrentes en intentos de minimizar o negar atrocidades. Las mismas técnicas usadas para cuestionar testimonios de Treblinka reaparecen en negación de genocidios posteriores, pero quizás el legado más importante de Treblinka es la demostración de que incluso en las circunstancias más desesperantes, la resistencia humana puede encontrar expresión. El levantamiento de agosto de 1943
probó que la maquinaria genocida más eficiente puede ser interrumpida por la determinación humana. Esta lección ha inspirado resistencia en contextos genocidas posteriores. ¿Cómo puede el estudio de lugares como Treblinka ayudarnos a reconocer y prevenir genocidios futuros? ¿Qué señales de alarma deberíamos vigilar en sociedades modernas? Hoy, más de 80 años después de los eventos de Treblinka, el campo físico ha desaparecido casi completamente del paisaje polaco. En su lugar se alza un monumento simbólico. Miles de piedras fragmentadas que representan las comunidades judías destruidas y una estructura que marca el lugar donde una vez estuvieron las cámaras de gas. Pero el verdadero monumento a Treblinka no está hecho de piedra. Está hecho de memoria humana, de testimonios preservados, de la determinación colectiva de que esta historia no sea olvidada. La batalla por la memoria de Treblinka comenzó antes de que el campo fuera completamente destruido. Los Sonderkommandos, que escribieron notas secretas y las escondieron entre los escombros, entendían que estaban participando en una forma de resistencia tan importante como el levantamiento físico. Sabían que los perpetradores planeaban no solo eliminar sus vidas, sino borrar toda evidencia de que habían existido. Durante décadas después de la guerra, Treblinka permaneció en las sombras de la memoria del Holocausto. A diferencia de Auschwitz, que conservó estructuras físicas dramáticas y se convirtió en símbolo universal, Treblinka carecía de ruinas impresionantes que visitantes pudieran tocar y fotografiar. Su historia dependía completamente de testimonios orales y escritos de los pocos sobrevivientes. Esta aparente desventaja se convirtió paradójicamente en una fortaleza. Los relatos de Treblinka demostraron el poder puro de la memoria humana para preservar verdad contra todos los intentos de supresión. Jan Kielbiernik, Samuel Willenberg, Chill Rachman, Richard Glaser. Estos nombres llevaron la realidad de casi 1 millón de asesinatos en su memoria personal, transformándose en archivos vivientes de horror que ningún encubrimiento podía eliminar. La película monumental de Claude Lanzmann, Shoah, transformó la comprensión pública de Treblinka al filmar a sobrevivientes contando sus historias en los lugares exactos donde habían ocurrido. La técnica de Lanzmann de combinar testimonio personal con paisaje físico creó una síntesis poderosa que llevó Treblinka a conciencia global. Por primera vez, audiencias mundiales pudieron ver el campo a través de los ojos de quienes habían estado allí. La investigación académica posterior, liderada por historiadores como Yitzhak Arad, utilizó testimonios de sobrevivientes como fuentes primarias para reconstruir operaciones detalladas del campo. Esta metodología, usar memoria humana como evidencia histórica cuando evidencia física, había sido deliberadamente destruida. Estableció precedentes para investigación de otros genocidios donde perpetradores habían intentado encubrimientos similares. Excavaciones arqueológicas limitadas realizadas en décadas posteriores confirmaron detalles específicos de testimonios de sobrevivientes, validando científicamente relatos que algunos habían cuestionado. Fragmentos de huesos, restos de cenizas, objetos personales. Estos hallazgos proporcionaron corroboración material para memorias que habían preservado verdad durante décadas. El proceso de establecer Treblinka en memoria colectiva también reveló resistencias inquietantes. Negacionistas del Holocausto atacaron específicamente testimonios de Treblinka, argumentando que la falta de ruinas físicas probaba que el campo nunca había existido. Esta campaña de distorsión demostró por qué la preservación activa de memoria es un acto político, no solo histórico. En respuesta, sobrevivientes intensificaron sus esfuerzos educativos. Willenberg viajó incansablemente, dando conferencias en escuelas y universidades hasta edad muy avanzada. Rachman participó en documentales y proyectos educativos. Glaser escribió extensivamente sobre las dimensiones psicológicas de supervivencia. Entendían que su testimonio personal era la única barrera entre verdad histórica y olvido deliberado. La transición generacional presenta desafíos únicos para preservar memoria de Treblinka.
Con la muerte de los últimos sobrevivientes, la memoria directa se transforma en memoria transmitida. ¿Cómo sociedades futuras mantendrán viva esta historia sin testigos vivientes? Es una pregunta crucial que afecta no solo a Treblinka, sino a preservación de memoria de genocidio en general. Proyectos educativos modernos han adoptado tecnología para preservar testimonios en formatos que permiten interacción con sobrevivientes virtuales. Estudiantes pueden hacer preguntas a hologramas que responden usando palabras reales de sobrevivientes grabadas antes de su muerte. Estas innovaciones representan intentos de mantener inmediatez personal de testimonio más allá de vida biológica de testigos, pero la tecnología no puede reemplazar la responsabilidad humana fundamental de transmitir estas historias. Cada generación debe decidir activamente si mantendrá viva la memoria de Treblinka o permitirá que se desvanezca en abstracción histórica. Esta decisión es particularmente crucial en una era donde genocidios continúan ocurriendo y perpetradores estudian métodos históricos de encubrimiento. La memoria de Treblinka también sirve como advertencia específica sobre vulnerabilidad de poblaciones en sociedades modernas. Los métodos empleados allí, transporte ferroviario, eficiencia burocrática, tecnología industrial aplicada a asesinato masivo, permanecen disponibles en cualquier sociedad desarrollada. La infraestructura de genocidio no es cosa del pasado. Requiere solo voluntad política para activarla. Preservar memoria de Treblinka es, por tanto, más que ejercicio histórico. Es reconocimiento de que las capacidades humanas para mal organizado persisten, que las condiciones que hicieron posible Treblinka pueden recrearse, y que solo vigilancia constante y compromiso con dignidad humana pueden prevenir repeticiones. Los sobrevivientes de Treblinka dedicaron sus vidas posteriores a una forma de resistencia que se extendía mucho más allá de su escape físico del campo. Resistieron contra olvido, contra negación, contra normalización de atrocidad. Sus voces, preservadas en libros, documentales y testimonios legales, continúan hablando décadas después de sus muertes. Esa resistencia ahora nos pertenece a nosotros. Cada vez que compartimos estas historias, que educamos a otros sobre Treblinka, que nos negamos a permitir que esta memoria se desvanezca, continuamos la revuelta que comenzó el 2 de agosto de 1943. La memoria se convierte en resistencia cuando se niega a permitir que los perpetradores tengan la última palabra. ¿Qué responsabilidad tenemos como individuos de preservar memorias como la de Treblinka? ¿Cómo podemos asegurar que las lecciones del pasado informen decisiones del presente y futuro? Tu reflexión sobre estas preguntas es parte de mantener viva esta memoria crucial. La historia de Treblinka importaba tanto porque demostró los límites extremos de la capacidad humana, tanto para el mal como para la resistencia. Los nazis crearon allí una máquina de muerte tan eficiente que casi logra su objetivo de borrar de la historia casi 1 millón de vidas. Casi, pero no completamente. Porque al final, las voces de Jankiel Wiernik, Samuel Willenberg, Chill Rachman y Richard Glaser resultaron más poderosas que todas las máquinas de los nazis. Sus palabras, preservadas contra todos los obstáculos, se convirtieron en monumentos más duraderos que cualquier estructura de piedra. La memoria venció al olvido. La verdad derrotó a la mentira. El testimonio humano triunfó sobre la ingeniería del silencio. Esta es la lección final de Treblinka, que mientras recordemos, mientras transmitamos estas historias, mientras nos neguemos a permitir que el pasado sea falsificado o olvidado, los perpetradores no habrán ganado. La memoria es resistencia. El recuerdo es victoria. La historia preservada es esperanza para el futuro. La historia que acabas de conocer sobre Treblinka revela la maquinaria nazi de exterminio, dirigida principalmente contra familias judías. Pero el horror del Holocausto tuvo múltiples rostros, incluido un capítulo específicamente diseñado para aterrorizar a las mujeres. En el video que aparece en tu pantalla, Ravensbrück, el campo nazi donde el sufrimiento femenino fue planificado,
descubrirás cómo los nazis crearon el primer campo de concentración diseñado exclusivamente para mujeres. Más de 130.000 mujeres de toda Europa pasaron por sus puertas. Sus historias de resistencia, solidaridad y supervivencia complementan lo que acabas de aprender sobre Treblinka, mostrando la dimensión completa de la barbarie nazi contra la humanidad.